Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta cápsula número uno vamos a estar iniciando la unidad 4 de programación orientada a objetos. ¿Sí? En este caso nos vamos a dedicar exclusivamente al pilar de la programación orientada a objetos llamado polimorfismo. Entonces, en esta primera cápsula nos vamos a enfocar a esta grandiosa herramienta que nos va a permitir la flexibilidad utilizando clases abstractas. Nosotros ya pudimos conocer en cápsulas pasadas acerca de las clases, en este caso lo que incluyen superclases y subclases. Y en este caso vamos a conocer otro aspecto también de este tema que son las clases abstractas. En este caso, ese va a ser nuestro tema fundamental durante esta primer cápsula de la semana 3. Y entonces nuestro tema lleva como nombre clases abstractas y métodos abstractos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo entonces fundamental de todo esto que vamos a estar conociendo a lo largo de esta presentación? Bueno, en este caso es comprender el concepto y uso de las clases abstractas, así como la forma en que nos permiten definir estructuras comunes que otras clases más específicas estarían obligadas a implementar. Esa es la finalidad de esta sesión. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer tema y son justamente las clases abstractas. ¿Qué es entonces una clase abstracta? Ustedes deben pensar en esto como una plantilla, ¿sí? Como hemos estado veniendo conociendo a lo largo de todo este material. Entonces, esta es una plantilla o un plano conceptual. Una clase no puede ser instanciada en este caso, ¿sí? Es decir, una clase abstracta, a diferencia de una clase base normal, vamos a llamarlo así, no puede ser instanciada directamente, a diferencia de la clase base que sí puede ser instanciada. Esto quiere decir que no podemos crear un objeto de una clase abstracta porque no tiene sentido concreto por sí mismo. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, vemos en la presentación un pequeño ejemplo de esta clase abstracta inicializada con el nombre de figura. Al momento de que nosotros decimos que no tiene sentido concreto por sí mismo, quiere decir que esa clase o ese objeto no tiene una función clara sin antes poder heredar a una subclase, ¿sí? Entonces, el propósito de una clase abstracta no es crear objetos, sino que sirve como base o punto de partida para otras clases, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la clase abstracta define el comportamiento y la estructura general de sus subclases. Entonces, aquí podemos ahora sí ver el ejemplo donde representamos conceptos genéricos como en la diapositiva, ¿sí? En este ejemplo que podemos ver en la diapositiva, donde tenemos una clase llamada figura. Puede ser también una clase llamada empleado o coche, como hemos estado viendo en ejemplos anteriores. Sin embargo, una figura geométrica en este caso es algo abstracto porque nosotros no tenemos hasta este momento el conocimiento de saber cuál es la figura que vamos a crear. Por lo tanto, en este caso, no tiene sentido calcular el área de una figura abstracta porque no sabemos cuál es en este caso la figura geométrica. Entonces, dentro de la declaración de esta clase, estamos nosotros también declarando un método abstracto donde se va a calcular el área, pero nosotros no estamos hasta este momento determinando cuál es la fórmula que se va a emplear para calcular esa área. Como ustedes sabrán, cada una de las figuras geométricas que existen o que conocemos tienen una fórmula específica dependiendo de la forma o de la figura para poder calcular el área. Entonces, hasta este momento, nosotros no sabemos qué figura es, por lo tanto, es una clase abstracta que tiene también un método abstracto. Por lo tanto, nosotros no estamos aquí en este momento inicializándola, calculando el área, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la figura. Y eso lo vamos a ver entonces en este siguiente ejemplo donde ya vamos a declarar en este caso clases abstractas, ¿sí? A partir en este caso de una clase base abstracta. Por lo tanto, una clase se declara abstracta cuando usa la palabra clave abstract, así como nosotros podemos observar aquí en la presentación.
Lo interesante de todo esto es que se pueden incluir dos tipos de métodos. Esto nos va a dar una flexibilidad de diseño. Por lo tanto, los métodos abstractos, vamos a regresarnos un poquito más, son métodos que no tienen cuerpo. Esto quiere decir que solo se declara su firma, que es decir, es el nombre y los parámetros. Lo que hemos estado viendo también a lo largo de todos estos cursos y todas las sesiones es que cada uno de estos métodos, bueno, va a tener su nombre y va a tener también sus parámetros que en dado caso van a funcionar para poder realizar la acción o en este caso el objetivo de ese método. Sí, en este caso solamente están estableciendo la obligación o lo que va a realizar, el objetivo o la función de lo que se va a realizar. Entonces, una clase derivada debe también poder implementarlos. Si no, pues entonces en este caso no sería una clase derivada o heredada. Por ejemplo, aquí volviendo entonces a la presentación, el ejemplo que podemos observar aquí es que tenemos una clase también abstracta llamada empleado que tiene un método abstracto que calcula el pago. Y entonces cuando nosotros realicemos una subclase, se le va a obligar a que esa subclase o cualquier otra subclase, que puede ser gerente, programador, intendente, coordinador, auxiliar, etcétera, se le va a definir cómo calcular el pago. ¿Sí? Entonces, porque cada una de estas van a tener lógica porque necesitan calcular el pago. Por lo tanto, eso es lo que se va a realizar en este momento. Sin embargo, los métodos concretos también son métodos con cuerpo, ¿sí? Pero tienen lógica y pueden ser reutilizados por todas las subclases. Entonces, aquí en este ejemplo podemos observar un void llamado mostrar información y solamente imprime si el empleado está activo o está inactivo. Este método ya está implementado y es heredado por todas las subclases tal cual, sí, fomentando en este caso la reutilización. Entonces, todo esto que podemos observar aquí es lo que se va a heredar en este caso a las subclases que se empiecen a generar a partir de esta superclase. Sí, la diferencia es que en este caso esta superclase es abstracta. Ahora sí vamos a profundizar en los métodos abstractos y como dijimos, su función es establecer un contrato o una obligación. Esto va a forzar a las subclases a proporcionar una implementación y se promueve una consistencia en toda la jerarquía de clases, es decir, en todas las demás subclases que se generen a partir de esta superclase. Eso es lo que significa jerarquía de clases. Es importante que recordemos ese término. Entonces, nuevamente mirando aquí al ejemplo que les proporciono en la presentación, si observamos, hay también una clase abstracta llamada animal que no sabemos qué animal es, ¿sí? Pero se está también implementando en este caso un método abstracto llamado sonido, que es parecido al ejemplo que estuvimos revisando en sesiones pasadas. Entonces, como yo no sé cómo suena ese sonido, por lo tanto es abstracto. Lo mismo con la clase general, que en este caso se llama nombre, como yo no sé qué animal es, pues es abstracto. Pero ¿qué sucede cuando ya nosotros creamos una subclase llamada gato y le extendemos de animal? Es decir, estamos heredando de la clase base que es animal, pero es una subclase llamada gato, ¿sí? En este caso, tenemos aquí el método sonido, pero en este caso ya se está imprimiendo o se está definiendo como miau. Aquí ya le estamos obligando, en este caso a esta subclase, a utilizar el método sonido. Lo estamos obligando a utilizar el método sonido porque la superclase o la clase base ya tiene asignado ese método. Sin embargo, se está definiendo de acuerdo al animal que corresponde a esta subclase. En este caso se está imprimiendo miau. Si no lo implementáramos así, el compilador nos estaría arrojando un error. Esto nos va a garantizar a nosotros que cuando trabajemos con cualquier tipo de la clase animal, siempre vamos a saber que el método sonido existe y se puede mandar a llamar. Esta es la base del polimorfismo, ¿sí? Que es el tema principal de esta unidad.
Sin embargo, cada una de las subclases va a definir el sonido dependiendo del animal que nosotros estemos generando en este momento. Si nosotros estuviéramos ahora generando una subclase llamada perro, bueno, entonces en ese caso aquí se va a imprimir el guau. Muy bien. Ahora sí, vamos a tener otro ejemplo, pero ya implementando estas clases abstractas. Aquí vemos un ejemplo de implementación un poquito más completo, donde tenemos una clase abstracta y esta puede tener atributos y constructores, además de métodos. En el ejemplo, tenemos esta clase abstracta llamada figura, donde estamos definiendo el atributo del color y un constructor que lo inicializa. Esto es un código compartido y reutilizado para todas las figuras. Sin embargo, el método ARIA es abstracto. Como ustedes pueden observar aquí, este método es lo que es abstracto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando ya creamos, en este caso, una subclase llamada círculo que se extiende de la superclase figura? Estamos aquí indicándole que en este caso, pues es un círculo, pero al mismo tiempo es una figura y por lo tanto va a heredar todo lo correspondiente a la superclase. Sin embargo, sí, además de que está heredando el atributo color y el constructor, se puede también en este caso llamar con la palabra clave super, que también lo estuvimos viendo en cápsulas pasadas. También estamos añadiendo nuestro propio atributo, que en este caso es el radio. ¿Sí? Aquí podemos observar que se está declarando esta variable llamada radio que sirve como el atributo de esta figura o de esta subclase llamada círculo. Y finalmente estamos implementando el método abstracto área, así como podemos observar acá, ¿sí? Definiendo la lógica específica para un círculo. ¿Y cómo se calcula entonces en este caso el área de un círculo? Bueno, aquí ya llamamos en este caso a una función matemática llamada pi que se multiplica por dos veces el radio o radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, así es como nosotros estamos implementando en este caso una figura y una clase abstracta, en este caso, que es la figura, es el círculo. ¿Cuáles son las ventajas principales entonces de todo este tema y todas estas herramientas que estamos revisando? Bueno, en este caso es fomentar la reutilización del código al compartir atributos y métodos comunes. Esto a nosotros, como también ya habíamos comentado previamente, nos facilita el mantenimiento, la gestión, administración de todo el código que nosotros tenemos dentro de nuestro programa, ya que se centralizan comportamientos generales. De igual manera, son una base esencial del polimorfismo, ya que nos ayuda a nosotros a crear modelos jerárquicos claros, ¿sí? Donde las clases concretas se implementan y los detalles se definen de una estructura un poco más general y mejor desarrollada. Muy bien, como conclusión, bueno, tenemos que entonces que las clases abstractas representan un nivel un poco ya más intermedio acerca de lo que corresponde a la programación orientada a objetos, pero es necesario conocerlas ya que son fundamentales y son especializadas, ya que gracias a ellas nosotros podemos separar las responsabilidades creando sistemas más modulares, coherentes y escalables. Si nosotros logramos dominar perfectamente las clases abstractas, vamos a poder tener una mejor estructura, ¿sí? En códigos más complejos o en programas que necesitan una modularidad y en este caso, algo coherente y un mantenimiento contra fallas. Muy bien, entonces eso sería todo por esta cápsula. Muchas gracias.